Voy brevemente a leer el currículum de la doctora Ivonne Georgina Tovar Silva, quien es profesora de carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cuenta con una trayectoria académica de más de 11 años. Es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la UNAM. Realizó un magíster en Derecho Internacional con especialidad en Comercio, Inversiones y Arbitraje en las Universidades de Chile y Heidelberg, así como un postdoctorado en Nuevos Retos de la Gobernanza Pública en la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente es candidata e investigadora nacional del CONACYT y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida con el PRI de nivel B por la UNAM. Su producción académica incluye la coautoría de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a los Critical Legal Studies y de diversos trabajos en el ámbito de la teoría jurídica contemporánea. En el plano profesional se ha desempeñado como asesora en Derecho Energético en los sectores públicos y privados. Su experiencia combina investigación, docencia y práctica jurídica, consolidándola como una académica de referencia en la enseñanza y reflexión crítica del derecho. Y tendremos el privilegio de escuchar su ponencia titulada Libertad Cognitiva y Justicia Discursiva. Démosle, por favor, un fuerte aplauso a la doctora. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho la presentación. Un honor estar con todas y todos ustedes. Agradezco a la Facultad de Derecho por este espacio, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, al igual que el Info Ciudad de México, que por conducto del doctor Bonilla, su comisionada presidenta y todo el personal que amablemente nos ha acompañado, pues es un honor estar aquí presente y compartir distintas líneas de investigación y de reflexión en torno a un tema que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado en los últimos días, tal vez no, pero es la libertad cognitiva. En este sentido, nosotros tenemos que ver que además de la inteligencia artificial, tenemos que considerar los alcances de la biotecnología y cómo incide en la toma de decisiones. En este sentido, en la presentación que voy a ofrecer, vamos a abordarlo me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a abordar 3 puntos. Primero, ubicar el panorama de las neurociencias y los neuroderechos para ver qué riesgos, qué alcances tiene, qué beneficios también hay, pero también necesitamos abordar los alcances de la libertad cognitiva porque es importante desde el enfoque jurídico trabajar este tema y continuamos con la justicia discursiva, que es lo que tenemos que hacer para tomar decisiones y que no sean otros los que tomen decisiones por nosotros. La doctora Presa justamente trabajaba este tema de que desde el poder pueden tomar decisiones, pero también aquí qué pasa cuando hay una interferencia en la forma en que estás tomando decisiones a través de la biotecnología. Es lo que vamos a ver. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí es ver que el tema ya estaba planteado por algunos textos de la ciencia ficción. Traje entre todos los que vi, me gustó el texto de Wells de 1895 de La isla del Dr. Muro. Tal vez ustedes ya lo habrán leído o vieron la película, pero destaco una frase. Cuando está experimentando con animales para ver si se pueden volver humanos, trabaja un tema y dice: hasta ahora nunca me habían preocupado los aspectos éticos de la cuestión. La investigación sobre animales para ver si podían adquirir características humanas. Aquí lo que tenemos que ver es de que la parte ética, ya lo adelantaba la doctora Presa, tiene que venir de la mano con el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y además, también el derecho tiene que estar al pendiente de qué se está haciendo en otras áreas y qué se tiene que regular, cómo se tiene que decidir en tribunales y qué tiene que hacer la administración pública. Entonces, es un trabajo bastante amplio. Como abogados, ¿qué podemos hacer? Bueno, identificar esas lagunas normativas y acercarnos a quienes toman decisión para decirles qué es lo que tendrían que trabajar. Y sigue la literatura de ciencia ficción, 2007, con Richard Morgan, donde ya está trabajando cómo incide la biotecnología en la toma de decisiones a nivel militar. Y si quieren una síntesis de estos temas, el texto de Jason Tuggle lo que va a trabajar es cómo la literatura ya había adelantado riesgos
hacia la mente humana y el comportamiento visto desde un enfoque artificial. La siguiente, por favor. Y bueno, además de la literatura, de las películas de ciencia ficción, también tenemos que las universidades han sido muy activas en la producción de investigaciones, en trabajar temas vinculados con la neuropsicología, la biotecnología, y aquí algunos ejemplos de la Universidad de Stanford, que va desde cómo puedes incidir desde la biotecnología en el lenguaje, la mejora del lenguaje, cómo puedes entender el funcionamiento humano, cómo puedes trabajar temas que se vinculen con la solución del Parkinson. Seguimos, por favor, con la siguiente. Muchas gracias. Y desde luego también podemos ver el Instituto de Biotecnología en la UNAM, la Universidad de Heidelberg y China e India, entre otros países que están trabajando este tema de biotecnología. Vamos a ver entonces qué es la biotecnología y qué importancia tiene para la libertad cognitiva y por qué desde el enfoque jurídico tenemos que tomar cartas en el asunto. Siguiente, por favor. Aquí entonces tenemos que ver las neurociencias. Con las neurociencias lo que nosotros trabajamos es cómo estudiamos el sistema nervioso, tanto en su estructura como en su funcionamiento, para comprender cómo el sistema nervioso influye en el comportamiento humano, la cognición, las emociones y la percepción. Aquí entonces tenemos esta referencia a cómo tenemos que estudiar el cerebro para identificar cuáles son los factores que nos motivan a generar una emoción, la percepción o cómo conocemos. Siguiente, por favor. Y esto va a conllevar un estudio relacionado con otras disciplinas, ¿no? Que en principio decimos, bueno, si es medicina, ¿qué relación tiene con el derecho? Pero vamos a ver que el estudio del sistema nervioso, de los síndromes y enfermedades, neurotransmisores, la estructura del sistema nervioso y la conducta se van a vincular con derechos humanos. Ahí es donde el jurista tiene que ver cómo en primer lugar se van a realizar estas investigaciones, que la realización de estas investigaciones no se afecta al ser humano, no se afectan a otros seres vivos, pero además también tenemos que ver cómo se tiene que regular y cómo tenemos que tener este alcance en la protección de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos que ver el resultado de del estudio de estas disciplinas. Lo que nos va a llevar es a tener, sí, beneficios en principio, ahorita vemos los riesgos, pero beneficios en 3 ámbitos. Por ejemplo, en la medicina estudiamos los trastornos neurológicos o psiquiátricos desde bases fidedignas, desde la ciencia con la tecnología aplicable. También podemos desarrollar tratamientos de prótesis y dispositivos de asistencia que se conectan al sistema nervioso para la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas. Podemos también tener la comprensión de la conexión entre procesos neurobiológicos y comportamientos observables. Y eso también nos permite ayudar a por qué nos comportamos de cierta manera, pero con bases científicas. En el aprendizaje también podemos tener una personalización, ¿no? Acerca de cuáles son las mejores técnicas que te servirían a ti para entendernos en matemáticas, conociendo que a lo mejor tienes un problema de X naturaleza, o a lo mejor eres hiperactivo y tenemos que ajustarte la enseñanza de ciertas disciplinas en función de tus propias habilidades. También tenemos el desarrollo de habilidades cognitivas, estimulación temprana y el desarrollo de tecnologías educativas, precisamente para fomentar, ¿no?, el aprendizaje y que pueda existir, ¿no?, un mejor desempeño del estudiante. En el ámbito empresarial se busca en principio mejorar el rendimiento de las personas, qué es lo que les inquieta, cómo mides el estrés laboral, qué acciones puedes implementar. Ayuda también con las habilidades directivas a partir del funcionamiento de ver cómo funciona el cerebro. Te puede ayudar a decir las estrategias para ti son de carácter directivo, de comunicación o de liderazgo, dependiendo de tus fortalezas que ya no se van a medir solo con un simple test de los que nos hacen llenar a veces, sino con estudios ya que van directamente sobre el funcionamiento cerebral. Y también, si estamos en una empresa, necesitamos posicionar
nuestro producto y nuestro servicio, y ahí es donde analizan cómo se comportan los consumidores, pero igual a partir del funcionamiento del cerebro. Bajo esta base, también tenemos que ver que así como hay beneficios, siguiente por favor, también tenemos riesgos. Esos riesgos, a reserva de verlos, tenemos que verlos. En primer lugar, qué vinculación va a tener con el enfoque jurídico, cómo prevenimos problemas, y ante el desarrollo de la biotecnología también tenemos que ver de qué manera vamos a fomentar el avance de esta biotecnología, siempre con respeto a los derechos humanos. Aquí entonces, a partir de la relación entre neurociencia y derecho, lo que se va a buscar es vincular los avances científicos de la neurociencia con los principios y conceptos del sistema legal para comprender cómo funcionan los procesos mentales y cerebrales en el contexto legal. Es decir, aquí lo que ya tenemos que tener presente es cómo tenemos un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Ya no es nada más analizo un texto normativo, además lo tengo que ver con otros especialistas que están trabajando desde la biotecnología, desde las neurociencias, para ver qué implicaciones va a tener X aplicación o X desarrollo sobre la persona humana. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Enrique Cáceres Nieto ha trabajado mucho este tema, y lo que ha visto es de que también te puede ayudar a entender el comportamiento de los operadores jurídicos y ver de qué manera te pueden auxiliar en la práctica jurídica, es decir, qué es lo que sucede con las personas cuando toman una decisión. En el realismo jurídico norteamericano nos decían, consideras las normas, pero también consideras la ideología y otro tipo de aspectos sociales. Eso lo decían desde un enfoque teórico. Con la neurociencia te van a decir, ok, si detecto que en el funcionamiento cerebral sí inciden las emociones, entonces eso tiene un riesgo para la toma de decisiones, sí o no, la neurociencia nos puede ayudar. Entonces, ahí es donde ya tenemos un enfoque más centrado en el funcionamiento del cerebro para la toma de decisiones, siempre desde el enfoque científico. Siguiente, por favor. Y aquí, ¿para qué nos podría servir? Nuevamente, si lo viéramos con los beneficios, pues sí, tenemos una aplicación en la responsabilidad penal. ¿Qué tanta culpabilidad tenía el presunto infractor al momento de cometer X acción? Lo podemos ver a través de periciales, sí. La neurociencia te va a decir, quiero estudiar su cerebro para ver qué intenciones tenía esta persona al momento de actuar. Y eso también tiene una presunción para ver si hay culpabilidad o no en el sujeto. Igual los testimonios, detección de mentiras, ¿no? Igual también lo vemos en las películas, lo vemos en derecho comparado. Aquí, sobre todo en Estados Unidos, aquí es ver cómo nos apoyamos de las innovaciones de la biotecnología para detectar si un testigo nos está diciendo la verdad o no. ¿Qué pasa si no lo usamos? Bueno, tenemos que recurrir, ¿no?, a las formas tradicionales, ver si incurrió en contradicción, ¿no?, ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero aquí lo que te dicen, además de esas cuestiones, yo te puedo ayudar con instrumentos tecnológicos para detectar si el testigo es falso o no. Lo mismo, evaluación de daños y compensaciones. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con daño moral, nosotros decimos, es que me causó un perjuicio a mi esfera personal y me causó tantas afectaciones psicológicas. Perfecto, yo lo puedo decir, pero la neurociencia también me va a decir, voy a analizar, ¿no?, tu cerebro, voy a analizar tus emociones para ver cómo estuvieron las consecuencias neurocognitivas y emocionales, y a partir de ahí determino si hubo daño moral o no. Entonces ahí tenemos otra aplicación en el ámbito de la responsabilidad. En políticas públicas, ¿qué es lo que tomamos en consideración para la formulación de políticas públicas? En la toma de decisiones, que es donde está trabajando el doctor Enrique Cáceres, cómo generas este procedimiento de información y evaluación de las diferentes opciones disponibles, cómo percibes el entorno, pero ya a nivel de conexiones neuronales. Ya no es nada más, sí toma en consideración X factor social, a lo mejor lo digo, a lo mejor no,
Pero aquí con este estudio de la neurociencia sí te va a decir si se toman en cuenta factores extrajurídicos y no, porque esta persona está predispuesta de esta manera, ¿no? Un ejemplo, comportamiento social, donde se analiza, que también es muy debatido, se analiza mucho qué pasa con las personas que cometen ciertas infracciones, que son delincuentes, cómo está operando su cerebro, ¿no? Normalmente dicen, bueno, nos vamos con César de becario. Pues sí, pero has tenido muchas críticas. Aquí es analizarlo desde el enfoque de la neurociencia. Y además dicen, si hay un problema neuronal, bueno, ver si se puede corregir por vía de la ciencia. Algo que ha estado muy controvertido y vamos a ver que eso lleva a pensar en este enfoque de la libertad cognitiva. Pero también podemos trabajar educación moral y fines militares, que voy a regresar en un momento porque este sí es muy delicado, cómo utilizas la neurociencia para fines militares. Y finalmente, lo que comentaba la doctora Presa, que ya no entró tanto, el tema de privacidad y ética, cómo tienes que en un momento dado considerar la manifestación de la voluntad de la persona que se va a someter a un procedimiento determinado y qué tanto vas a proteger sus datos personales, porque ya no es mi nombre. Además, tú ya sabes cómo funciona mi cerebro, y eso por la vía militar, por la vía de empresarial, pues puede tener un trato pues especial, ¿no? Entonces es ver que ante todos estos procedimientos tenemos que considerar esa ética y esa privacidad, por favor. Y aquí algunos ejemplos. Todo esto que les comentaba se aterriza a través de distintas de la tecnología disponible que tenemos en neurociencias. Algunos ejemplos también se las voy a compartir por si necesitan que regrese alguna diapositiva, pero algunos de los desarrollos tecnológicos que tenemos va desde la resonancia magnética funcional, que mide la actividad cerebral. Funciona, por ejemplo, como les decía, para ver qué tanto grado de estrés tienen unos empleados, ¿no? Entonces tenemos un enfoque, el encefalograma, la actividad eléctrica del cerebro, que a veces lo utilizan para la detección de mentiras, la tomografía axial y computarizada, y bueno, magnetoencefalografía, y la que parece ser que es un poquito más delicada para efectos éticos y jurídicos es la interfaz cerebro-computadora, porque aquí ya involucra que te ponen un dispositivo y tú realizas tus actividades cotidianas, pero te están monitoreando lo que estás haciendo. Entonces eso tenemos que ver quién lo está monitoreando, en qué momento di mi consentimiento y para qué fines lo vamos a utilizar, porque si es para fines terapéuticos, sin problema, hay que ver, hay que darle seguimiento a la persona, pero si es para fines de ver cuál es mi conducta y tratar de modificarla o tratar de dar un seguimiento, ahí es donde ya se vuelve algo preocupante el asunto para efectos jurídicos. Y ahí pasamos desde la ética de la neurociencia, que son estos problemas éticos, sociales y legales asociados al desarrollo de la investigación de las neurociencias y sus aplicaciones a la neurociencia de la ética. Cuando tú ya estás trabajando por la vía de investigación, los sistemas neuronales, que son la base de intuiciones, juicios y comportamientos, y damos cuenta de la conciencia, autoconciencia, libertad, responsabilidad, mente social, emociones o empatía. Entonces, aquí partíamos de, tengo que recabar tu consentimiento escrito para someterte a estos procedimientos, a cómo te analizo, ¿no? Todas las actividades que estás haciendo. O sea, tú tomas una decisión, la que comentaba la doctora Presa, tú vas a tomar una decisión, yo de antemano estoy del otro lado de las máquinas, sé por qué estás tomando la decisión, tienes miedo, estás enojado, tienes algún interés, y alguien ya lo está viendo, y a veces son más conscientes quienes están detrás de la biotecnología que nosotros mismos de nuestras acciones. Es información, dicen que información da poder. Ahora imagínense cuando estamos trabajando con las conexiones cerebrales, se vuelve peligroso, y ahí es donde tenemos que entrar a este ámbito de los neuroderechos que acertadamente comentaba el doctor Bonilla al inicio de su participación, porque tenemos que ver que ya no todo va a estar centrado a este análisis de cómo tomamos decisiones, ya no es centrarme en lo que se hace con experimentos sobre animales, sobre todo
con ratones, ¿no? Regreso a la Universidad de Stanford, ¿sí? Podemos hacer experimentos con ratones, pero también cuando se encuentran ciertas soluciones, por ejemplo, este de demencia, que es de 20 de agosto de 2025, o sea, la semana pasada, detectaron lo que funcionó sobre ratones, no necesariamente sobre las personas tiene buenos resultados. Eso significa que nosotros ya tendríamos que analizar ya directamente el cerebro humano y las soluciones ya van sobre la persona. Eso significa que ya es la persona sobre la cual estamos trabajando, y eso conlleva, siguiente por favor, eso conlleva que nosotros nos planteemos, ¿se puede o no realizar este tipo de investigaciones sobre humanos? ¿Se puede o no aplicarlas sobre las personas? ¿Y cuál es el marco jurídico? Que ahí es donde entramos, ¿no? Sin duda alguno de ustedes me va a decir, bueno, pues tenemos disposiciones que protegen a los humanos en la Constitución, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano, y a nivel nacional tenemos nuestras leyes generales. Sí, nada más que el problema es de que estamos hablando de un tipo de libertad, siguiente por favor, que se va a vincular con este tema de neuroderechos. Estos neuroderechos que van a trabajar cerebro y mente de las personas, que aunque vamos a ver que sí, Kant lo trabajó, John Stuart Mill trabajó la parte de la libertad, pues escapa la referencia a cerebro y mente de las personas. Entonces, aquí se empieza a trabajar como una nueva categoría de derechos junto con las de carácter político, ¿no? Las económicos sociales y el acceso a la información. Se empieza a trabajar una nueva categoría de derechos, donde igual el doctor Bonilla ha sido pionero en nuestro país en ese ámbito, una categoría de neuroderechos donde empiezan a enfatizar la referencia al cerebro-mente de las personas y ver que la personalidad ya no es nada más la parte física a la que atendía el Estado en un inicio, ya también va a comprender estos procesos mentales, cognitivos, emocionales, lingüísticos, sociales, morales, estéticos, propios de cada individuo. Y aquí es considerar otra vez este enfoque multidisciplinario e interdisciplinario para ver cómo tenemos el tema de la neuroética, cómo tenemos el tema de las neurotecnologías y la inteligencia artificial, cómo se van a relacionar para ver qué es lo que tenemos que proteger de las personas en este ámbito cerebro-mente de las personas. Porque dicen, si tenemos una interpretación amplia de la libertad, sin duda podríamos encontrar esta protección. Pero, ¿qué pasa si nos topamos con alguna persona, algún juzgador que dice, no, eso nada más es la parte física, la parte política, la parte económica y no te abarca la parte interna, estos procesos mentales? Entonces vamos a quedar desprotegidos. La idea es de que se busque prevenir problemas y se busque una protección de las personas a través del reconocimiento de estos neuroderechos. Seguimos, por favor. Y aquí hasta ahora, ¿qué tenemos? A nivel internacional, es nuestra primera referencia. Hubo un acercamiento en el 2018 que dio la declaración sobre la inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, mucho de lo que ya habló la doctora Apresa, pero igual retomo nada más algunos puntos. Establece algunos principios éticos, entre ellos la responsabilidad, porque vas a desarrollar sistemas autónomos, sea de biotecnología, sea de inteligencia artificial, pero tú tienes que ver que en todo momento se busca un bienestar social y ambiental, un tema que se tiene que analizar caso por caso, qué se entiende por bienestar social y ambiental, el tema de justicia, equidad y solidaridad, para que las personas accedan a los beneficios y ventajas de las tecnologías. Igual la doctora Presa ya advertía que pues nuestra realidad nos advierte que no en todos los casos vamos a tener condiciones de igual acceso. Entonces, es reconocer que si ya identificaste que te puede apoyar la biotecnología en cierto ámbito, bueno, ¿cómo entonces lo vas a llegar no solo a las personas de un estrato alto, sino también al resto de la población si es que se identifica algún problema para el tratamiento de X enfermedad? Entonces, es ver que lo podemos trabajar en la democracia, ¿no? Que ver que
Todos estos avances resultan de un proceso de debate democrático, que es en lo que voy a cerrar la plática, y este ámbito de protección de datos, privacidad, seguridad, protección e integridad física y mental. Entonces tenemos este enfoque ético. Siguiente, por favor. Y en el 2017 también se hizo una propuesta a partir de académicos, a partir de juristas, a partir de distintos acercamientos con integrantes de las organizaciones internacionales para realizar una propuesta de neuroderechos. Estos neuroderechos en el 2017 se identificaron 5 puntos a considerar. Primero, la preservación de la integridad personal, la necesidad de que tengas el consentimiento ante los riesgos de intervenciones quirúrgicas en el cerebro, que han de tener en cuenta riesgos físicos y sus efectos en la personalidad, pensamientos y emociones, ¿no? Van desde las cirugías tradicionales, por ejemplo, para tener tumores cerebrales, ¿no? Siempre hay un riesgo, pero también con estas aplicaciones donde buscas mejorar el aprendizaje o para efectos terapéuticos ante ciertas enfermedades, tú buscas ver que haya una mejora en la persona a través de la biotecnología, y aquí es donde tiene que ver este consentimiento en todo momento. Lo mismo, la no interferencia en la libertad de decisión, que nosotros tomemos decisiones libremente, con autonomía y responsabilidad, y no sean manipuladas por las neurotecnologías, que no haya un tercero que nos está diciendo qué hacer y que nosotros a lo mejor ni siquiera estamos conscientes. A ese riesgo apuntan las biotecnologías. ¿Quién está detrás del aparatito que te están poniendo o de la sonda que te está siguiendo? Lo mismo la privacidad de datos neuronales, ¿no? No puedes usarlo sin consentimiento del interesado. Si utilicé algo de la biotecnología para efectos terapéuticos, para esos fines tiene que ser tratada la información, y no para fines políticos, no para fines económicos, empresariales, ¿no? Sí, que se respete para qué se me está aplicando cierto tipo de biotecnología. Se busca que haya un mejoramiento de la capacidad cerebral, inicialmente para personas que están enfermas, y la protección frente a los sesgos de los algoritmos, algo que también ya adelantaba la doctora Presa, que en un momento dado las neurotecnologías y la inteligencia artificial no pueden privilegiar a ciertos grupos, ¿no? Es ver quién está detrás de la programación y ver que lamentablemente todavía hay mucho trabajo que hacer para evitar la discriminación, y que no podemos, y que la tecnología no puede ser otro vehículo para seguir fomentando esta discriminación. Entonces nos tenemos que hacer conscientes de las personas que están manejando nuestra información, que están programando todas estas cuestiones para evitar, ¿no?, afectaciones sobre las personas. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les decía, ya no podemos partir ante estos riesgos, pues sí tenemos a nuestros clásicos que han abordado la libertad, ¿no? Pero han contribuido, entre otros pensadores, a trabajar la libertad de pensamiento, económicas, trabajo, prohibición de la esclavitud, etcétera. Pero aún así, con la nueva tecnología, dicen, puede que resulte ser insuficiente. Y sobre todo, ante una posible interpretación que te diga la libertad es hasta que la manifiestes y lo interno no cuenta, ahí es donde se ve la necesidad de estar protegiendo qué sucede al interior de las personas, la mente de las personas, y ver que también requiere una esfera de protección específica. Siguiente, por favor. Aquí es donde finalmente entramos con la libertad cognitiva, que prácticamente reconoce los avances de la ciencia, de la tecnología, de las neurociencias y la biotecnología para identificar este derecho de las personas a tomar decisiones autónomas sin la influencia o manipulación de las neurotecnologías en su actividad cerebral. Entonces, aquí es ver, yo puedo decidir por mi propia cuenta, tengo mis razones por las cuales creo en algo, pienso algo, quiero actuar algo, y yo las tomo. Yo sabré por qué, mi historia, mis razones, yo las tomo. Yo no necesito que otro me diga qué es lo que tengo que hacer. Y antes decíamos, es que X persona me estaba prohibiendo de qué hablar. X persona ya me dijo qué es lo que tengo que hacer. La manipulación siempre está presente, pero aquí dicen, ya no es una persona física. Ya puede ser, la decisión ya puede ser resultado de un tercero que está a través de estas biotecnologías
y ahí es donde se tiene que ver esta amplia protección. Igual, otra definición de las primeras que se realizó de sentencia, que justamente ella lo que manejaba es utilizar el espectro completo de la mente a tener autonomía sobre la propia química cerebral, y es un prerequisito para el resto de los neuroderechos que les acabo de poner. Le preguntaban, oye, es que nosotros cuando pensamos no estamos conscientes de nuestra propia química cerebral, pensamos y listo. Pero ella lo que dice, sí, nada más que sirve, es desde tu propia identidad, no desde lo que dicen otros. Entonces, ahí es donde, sepamos o no, lo importante es de que siempre esté la individualidad de la persona, la autonomía, la que tome decisiones, la que razone, y tener finalmente sobre qué va a recaer mi objeto, es este derecho sobre el propio cerebro y los procesos cognitivos, que sea yo la que toma de decisiones, la decisión, y no un tercero, a través de las tecnologías. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos dos esferas de la libertad. Esta libertad cognitiva nos puede proteger frente a usos coercitivos y sin consentimiento. ¿Recordarán la película La Naranja Mecánica? La parte final, donde Alex justamente se somete a un tratamiento para cambiarle la conducta. Aquí la libertad cognitiva, si hubiera estado en esa época, lo he hecho, ¿sabes qué? Por mucho que seas una persona bastante conflictiva, si tú no quieres someterte a ese procedimiento, aunque los otros quieran que te sometas porque consideran que eres una persona bastante violenta, tú no te puedes someter. Y lo que comentaba la doctora Press, tenemos que ver otras alternativas menos invasivas para que no te estén incidiendo sobre la mente. Entonces aquí yo digo, no quiero someterme a un procedimiento porque siento que me está vulnerando, y esta primera fase es una protección contra usos coercitivos y sin consentimiento, que me otorga como derecho el que los procesos cognitivos no sean manipulados sin el consentimiento. Aquí el problema, más adelante lo voy a tratar con la parte militar, porque dicen, ¿y qué pasa? Ok, aquí a lo mejor te informan y sabes directamente, ¿y qué pasa si viene otro, te está lanzando ondas que tu cerebro no percibe, o que conscientemente no percibas, pero el cerebro sí? ¿Están influyendo, sí o no? Y ese es un problema que se tiene que estar debatiendo en los próximos años, y por eso me da gusto ver alumnas, alumnos, ¿no? Juristas destacados, ¿no? Porque creo que es hacia donde tenemos que partir la nueva reflexión sobre los derechos humanos. Entonces aquí digo, no me someto a ese tratamiento, no vas a incidir sobre mi conducta. Pero al revés, a lo mejor una persona tiene una enfermedad y dice, la única, no quedo con pastillitas, no quedo con terapia social. A lo mejor, si la única solución es a través de un desarrollo de la biotecnología y de la neurociencia, sí me quiero someter a ese tratamiento, y ahí es la dimensión afirmativa. ¿Cómo tengo acceso a las neurotecnologías y sus beneficios? ¿Y cómo puedo manipular yo, con el consentimiento de los especialistas, mis procesos cognitivos, ¿no?, para obtener un resultado, sea desde la propia salud física, psíquica, ¿no?, o hasta quiero mejorar mi proceso de aprendizaje y me someto a ciertos tratamientos médicos para mejorar, ¿no? Entonces, todo esto depende, ¿no?, de qué querramos. Lo importante aquí, y hacia dónde va la libertad, es de que yo decida, me someto sí o no, y tienes que darme la información necesaria para evaluar los riesgos y los beneficios. Eso nos dicen, es que ya lo trabajaron en la bioética. Sí, pero aquí es hacernos conscientes de que ya es la neurocirugía la que está incidiendo sobre la afectación de la mente humana, y cómo entonces tenemos también que protegernos. Siguiente, por favor. Y vamos con las amenazas. Al principio les ponía beneficios, pero vamos con las amenazas. Esta información, quise salirme del enfoque nacional y del enfoque de Estados Unidos, me fui directamente a la India, porque en la India hicieron un interesante estudio, incluso se los voy a compartir vía digital. Hicieron un estudio interesante donde trabajaban la libertad cognitiva, hicieron un mapeo de lo que estaban haciendo a nivel mundial, y estos autores detectan 5 amenazas de la biotecnología, donde dicen, sí o sí se tiene que tomar cartas en el asunto acerca de la libertad cognitiva. Primer riesgo, la libertad de pensamiento, y ahí es donde les comentaba, para efectos que a veces estamos conscientes de que nos hacen un tratamiento médico, pero a veces no.
Desde la India detectaron que en China estaban trabajando cierta tecnología que tenía interferencias con ondas cerebrales y armas infrasonido. O sea, sabemos que hay armas nucleares, ¿no? Sabemos las armas que día a día nos amenazan, pero en la India ya nos dicen, cuidado, China tiene armas infrasonido. Esos ni siquiera estamos conscientes de esas. Si hacen uso de este tipo de armas, lo que hacen es un control cognitivo del enemigo e incidencia en la toma de decisiones. Si yo estaba entrenada para no tener miedo al momento de atacar, ¿no? Por ejemplo, al momento de atacar, a lo mejor con esta onda hacen que me dé miedo. Aunque haya tenido años de entrenamiento, automáticamente con esta onda hacen que me dé miedo. O al revés, a lo mejor me formaron con una educación de respeto a las personas. Este tipo de armas dicen que es muy fuerte para que de tener respeto a las personas de repente me vuelva violenta. Entonces dicen, ahí ni siquiera estás consciente y es un peligro que estén generando este tipo de modificación en la conducta cuando ni siquiera estás consciente, ¿no? Entonces es ponerlo sobre la mesa. Igual casi no vemos de este tipo de noticias, ¿no? Entonces es poner como que la alarma, ¿no? De que están pasando cosas y el derecho se tiene que preparar, ¿no? Para proteger a las personas. Segunda amenaza, órdenes injustas o arbitrarias. Aquí es de Australia. Desarrollaron un mecanismo tecnológico que le ponían a los trabajadores y medían la fatiga mental, la fatiga emocional. A veces vienen con problemas, se separan de la pareja, vienen alterados, no rinden. Entonces dice, aquí mi empresa, si la tengo es para que dé resultados, para que dé beneficio. Una persona cansada o con problemas no me va a dar resultados. Lo que hacen es monitorearlos. En el mejor de los casos te dicen, vete a tu casa. Pero a lo mejor dicen, una persona que tiene un problema en casa, ¿yo por qué se la voy a tener que manifestar a mi patrón? Sin embargo, con este tipo de tecnología, él ya ve que tengo un problema y entonces me dice, o te despido, o te vas a tu casa a descansar, o a ver qué haces. Entonces dice, es una invasión a la privacidad, estás entrando, ¿no? A mi vida privada cuando yo no te di ningún acceso. Entonces es otro tipo de amenaza que identificaban. Uno más, la privacidad, este fue en el Reino Unido, en unos cascos de bicicleta, ¿no? Vamos felices, pero detectaron que tenía la capacidad para estar ubicando todos los lugares donde hacíamos ciclismo. Entonces decían, oye, te vendí el casco precisamente para protección, no para que estés obteniendo información de todo lo que estoy viendo a mi alrededor. Detectaron que estaban recolectando información personal y pensamientos para fines distintos de los pretendidos por los ciclistas. ¿Por qué estás recolectando información de dónde voy a pasear? O a lo mejor, como también te detectan la actividad neuronal, dicen, a lo mejor tenía algún problema, me salgo con la bici y ya detectaste que tengo una debilidad. Si yo no te la quise platicar, no tienes por qué estar entrando a mi vida privada. Tercer riesgo. Cuarto riesgo, el derecho a no autoincriminarse, ¿no? Entonces, uno siempre, ¿no? Ponen en las películas, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio. Con este tipo de tecnologías detectaron que, aunque guardes silencio, las ondas cerebrales reflejaban que tú tal vez sí habías participado en la comisión de un delito. Entonces, ok, mi derecho a guardar silencio porque el abogado así me lo orientó y resulta que me ponen uno de estos aparatitos, detectan que si hay actividad cerebral, eres culpable. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dicen, esperen porque hay un uso involuntario de la biotecnología y eso también puede afectar otro tipo de derechos en el ámbito de la seguridad jurídica. Ahorita veo unos casos de Estados Unidos. Y el último, el consentimiento en contrato o incluso en testamentos, ¿no? Que a veces este tipo de tecnologías te puede alterar la determinación neurológica y cognitiva de los individuos. Entonces aquí puedes analizar si hubo voluntad o no de la persona y si se exteriorizaba en X o Y manera, ¿no? Entonces es para ver si hay voluntad o no al momento de contratar o al momento de emitir o de dar un testamento, ¿no? Entonces, o si hay vicios, ¿no? Entonces lo podemos tener en la etapa probatoria, ¿no? Con testigos documentales, pero acá te dicen, también te puedo ayudar con la neurotecnología, pero sí puede ser un riesgo. Siguiente, por favor. Y aquí algunos casos, sí, ya se han presentado algunos casos, igual desde el enfoque del derecho comparado, ¿no? En México
pues el doctor Oscar me sacará de la duda, que me ha enseñado de derecho comparado, ¿no? Contemporáneo, pero justamente a nivel internacional ya se han presentado algunos casos que ya tienen que ver con esta libertad cognitiva y el uso de las biotecnologías y neurociencia. Igual, en el caso de Putsani contra la India, la Corte determinó que la privacidad informativa no solo va por escrito, no solo es la libertad normal, sino también va con la mente de la persona, ¿no? Se basa que toda la persona tiene esa integridad y puede conservarla o exteriorizarla, pero por su voluntad, no por un aparato que me estén poniendo o un instrumento, ¿no? En Jordan contra, otra vez, de la India, ya empezaban a acercarse. Dicen, ¿dónde inician los derechos de la privacidad? Dicen, con la propia inviolabilidad interna, con la propia mente. Y en Selvi contra el estado de Karnataka, lo que decían, bueno, es que también estamos detectando que para sacar la verdad, para encontrar la verdad, está habiendo muchísima crueldad en ciertos métodos de prueba, ¿no? Y lo que les comentaba en materia penal, y no podemos tener como medio probatorio algo que está afectando a la persona. Entonces vas trazando límites. Pero el problema que comentan desde la India es de que ¿por qué tuvimos que llegar hasta los casos para proteger los derechos, ¿no? Entonces dicen, mejor hay que tenerlo algo explícito, de todas maneras se presta interpretación y aplicación, pero si tienes algo explícito acerca de la libertad cognitiva, nos da más elementos. Y vamos a Estados Unidos, 3 casos, Wilson contra Cornstab, Estados Unidos contra Semirai y Estados Unidos contra Sheffer. Prácticamente estos 3 casos se engloban porque debatían acerca de la posibilidad de usar el llamado polígrafo para los testigos. Establecieron un test de pruebas si había sido obtenido con la libertad, si no había otro medio y si era razonable el uso de la tecnología. Y en estos 3 casos dijeron que no se justificaba el uso de la tecnología para obtener el testimonio, entonces lo desestimaron y siguieron, ¿no? Pero ya se va viendo que a partir de los casos es donde empezamos a obtener, ¿no?, criterios para proteger la libertad de las personas en su ámbito cognitivo. Siguiente, por favor. Y nuevamente regreso a la literatura para ver otros alcances de la neurociencia y pasar a ver por qué necesitamos regularlo directamente. Igual, este es más o menos reciente, de Yukiko Motoya, Selección Automática. En esta obra ya nos están presentando cómo las neurociencias ya inciden en la educación de los niños. Entonces, la mayoría de los niños de un estrato alto decidieron aplicarse estos avances de la neurociencia y de la biotecnología. Tienen un razonamiento superior, ¿no?, al de los niños normales. Entonces ya te hacen operaciones matemáticas impresionantes, ya te hacen un análisis de textos impresionante, pero ¿qué pasa con el niño que no quiere someterse a esas cuestiones? Es segregado. ¿Cómo que el niño está dibujando a mano? ¿Está mal el niño? Entonces ya ahí lo que te están planteando es ver cómo ya incide, ya la literatura ya se nos va acercando, y ya es ver otro tipo de aplicaciones, lo que les ponía al principio, para la educación. Siguiente, por favor. Y entonces ahí es donde tenemos que ver, ya estamos incluso ya acercándonos con los niños. Entonces, tenemos un primer problema de que no lo tenemos regulado explícitamente en la mayor parte de los países, pero además nosotros con esta obra de la selección automática ya también nos refleja la necesidad de ver qué va a pasar cuando estás trabajando con los menores. Dicen, quien ejerza la patria potestad o la tutela. Sí, pero de todas maneras estás trabajando con niños. ¿Y qué pasa con personas vulnerables? Entonces ahí se va a gestar otro tipo de problemas, porque lo que tú tienes que ver es de qué manera tienes que proteger la actividad cerebral de una manera explícita y no esperar a que los tribunales nos digan qué se entiende por libertad y se le trabaja lo explícito. Los tribunales tienen que hacer su trabajo para proteger a la persona, pero tú, legislativo, tienes que ser explícito. Políticas públicas enfocadas al buen uso de la tecnología. Lo mismo, tenemos que ver qué va a pasar con esa violación de derechos causada por la manipulación de pensamiento y la lectura de la mente, y tenemos que atender 2 puntos que sí son fundamentales: la vulnerabilidad de las personas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades. ¿Qué va a pasar con ellos? La legislación, de por sí no tenemos normas, y ahorita ya voy con la última parte, de por sí no hay muchas normas,
y las pocas que hay, pues hace falta reforzar la parte de personas vulnerables y el derecho humanitario, porque seguramente conociendo la actividad bélica a nivel mundial, pues lo más probable es de que utilicen, como lo ponían los académicos de la India, que ya lo utilicen como arma, y entonces ¿qué va a pasar con las personas que sean víctimas de este tipo de tecnología, ¿no?, en un conflicto armado en un momento dado? Siguiente, por favor. Y entonces ahí es donde tenemos que ver qué tenemos, qué no tenemos, ¿no? A nivel internacional, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos han hecho algunos estudios sobre las repercusiones de la neurotecnología en derechos humanos, ¿no? Cómo la ética y el derecho puede ayudar a trabajar este tema de la neurotecnología, su impacto sobre el enfoque de los derechos humanos. Hay un proyecto de principios en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos, pero también ya a nivel nacional tenemos algunos avances, aunque no son los mejores. El país que ha llevado este tema ya al órgano legislativo de Chile, tenían su proyecto de constitución y ya querían tener este reconocimiento de los bioderechos, entonces sí se le toma como un parámetro, y dijeron, bueno, ya lo llevaron al órgano legislativo, ¿no? La Unión Europea ha trabajado mucho este ámbito y ya a nivel local, España tiene una carta de derechos digitales, trabaja en la investigación de neurociencia. Francia también en su normatividad de bioética ya empieza a trabajar la integridad mental, y aquí entra México, ¿no? No está reconocido, tenemos que interpretarlo en términos generales dentro del ámbito de la libertad, pero ya hay un acercamiento con la Carta de los Derechos de la Persona en el entorno digital. Paso a la siguiente diapositiva, por favor, que en general nos abordan de lo que comentaba al principio, ¿no? Nos abordan el derecho a la preservación de la identidad personal, derecho a la privacidad de datos neuronales, no interferencia en la libertad de decisión, equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral y el derecho de protección contra el sesgo y discriminación, que es traer ya a nivel nacional, aunque sea en un documento no vinculante, pero sí ya es acercarnos a la necesidad de reflexionar sobre estos neuroderechos que, más allá de quedarse en la literatura, ya prácticamente van a ser del día a día, donde tenemos que ver otros ámbitos donde el derecho tiene que estar presente. Siguiente, por favor. Y entonces ahí es donde tenemos que ver, ¿no?, cómo tenemos factores jurídicos a considerar, atención a personas vulnerables, las condiciones de protección, goce y ejercicio del derecho, ver que este derecho, si va a ser reconocido, tenga coherencia con el marco de derechos y deberes de las personas, el reconocimiento de la libertad cognitiva y también la necesidad de promover la libertad cognitiva, porque fuera de aquí, de la Facultad de Derecho, del Info Ciudad de México, ¿no?, de espacios universitarios, prácticamente no lo vemos. Vemos inteligencia artificial, pero libertad cognitiva prácticamente es un término nuevo. Entonces, ahí es donde sí, sector privado tiene que hacer trabajo, pero si no lo hace, tenemos que tener la consideración del Estado. Los límites también, en función del bien común y la utilidad pública, sabiendo que no son ilimitados los derechos, hay que poner límites, pero siempre viendo al bien común. Factores extrajurídicos, ¿no?, que no tengamos presiones sociales, ¿no?, de uso o no uso de esta tecnología, que ese es un problema político, sociológico, económico severo, ¿no? Que no nos vean el cerebro con miras a fomentar la producción, que nos vean como personas. También tengo que divertirme como yo quiera, ¿no?, a descansar, no todo es estar trabajando, como el caso de Australia. La evaluación ética en la ciencia y tecnología, y ver que también, si identificamos beneficios, que las personas vulnerables puedan tener acceso a estos dispositivos, ¿no? Y voy concluyendo con esta participación brevemente con el tema de justicia discursiva, que es el segundo eje sobre el cual vamos a trabajar, y este es brevemente. Siguiente, por favor. Prácticamente lo dejo traía otras diapositivas, pero por el tiempo ya no lo alcanzo a ver, pero es básicamente identificar la necesidad de superar el problema de poder y arbitrariedad, el ver que si quieres aplicar la justicia, sí, depende de qué es lo que concibas como justicia, pero también depende de quién toma decisiones. Después de la Segunda Guerra Mundial se vio la necesidad de que todas las personas fueran partícipes en la toma de decisiones, y aquí es donde va a empezar a entrar muy brevemente las posturas de Perelman, de Habermas, o de la perspectiva pragma dialéctica de la argumentación. Siguiente, por favor.
voy rapidísimo, muy breve, nada más para ver cómo el diálogo tiene que ser el mecanismo de solución de conflictos, no la imposición de ideas, no la guerra, no la violencia. Tiene que ser a través del diálogo. Suponemos que dos personas están en igualdad de condiciones, usan la racionalidad de manera libre para presentar sus puntos de vista y tratar de solucionarlos. Vinculado con la neurociencia, ¿no? Si estamos partiendo de que los dos son racionales, porque uno va a tener mayor o menor ventaja en función de un dispositivo de la neurociencia, ¿no? Entonces también está poniendo el tema de la neurociencia retos en torno a la racionalidad. Vamos a partir de iguales condiciones para dialogar, o tú vas a tener una mejor posición en función de que te sometiste a algún procedimiento y yo no. Entonces ahí es donde también vemos otros retos para la justicia discursiva. Siguiente, por favor. Ver cómo se veía desde Habermas el diálogo como antídoto contra el poder, cómo te puede ayudar a canalizar la negociación por la vía pacífica, y ver cómo las normas tienen que ser válidas si se emanan de un proceso de liberación público. Vinculado con la libertad cognitiva. Si nosotros necesitamos proteger el derecho a la libertad cognitiva, la decisión tiene que ser conjunta, no nada más del gobierno, no nada más de gobierno y empresas, sino gobierno, empresas y ciudadanos. Y ciudadanos también considerando las distintas necesidades de las personas, desde las personas de un sector, ¿no? Vulnerable hasta las que tienen el poder adquisitivo. Aquí la idea es de que si vamos a tratar de regular la libertad cognitiva, de contemplarla a nivel constitucional, por ejemplo, a nivel de instrumentos internacionales, todos sean partícipes, sector público, privado y social, para la toma de decisiones, qué es lo que necesitamos, y necesitamos las distintas perspectivas de todos los posibles beneficiados, pero también los perjudicados en este punto, ¿no? Entonces, la justicia discursiva sí nos va a acercar a la necesidad de que todos formemos parte de esas decisiones en materia de libertad cognitiva. Siguiente, por favor. Los principios de Habermas, del modelo discursivo y sus bases también nos pueden ayudar, ¿no? La necesidad de que todos los participantes incidan en la toma de decisiones, ¿no? El principio de universalización, que satisfagan las necesidades de los sujetos, y el carácter universalista de la ética, que sí, sin duda vamos a partir de una determinada cultura o época, pero que tenga esta pretensión de validez y no nada más validez de unos cuantos. Por eso se necesita este enfoque colectivo. Y por último, el siguiente, por favor. Una perspectiva más que trabaja este enfoque es la perspectiva pragmadialéctica de la argumentación jurídica desde Holanda. No se habla tanto de esta, pero también está interesante, porque lo que nosotros tenemos que ver es que la diferencia de opinión siempre se resuelve a partir de una estructura argumentativa. Detectar las inconsistencias lógicas, de detectar la viabilidad de la argumentación, el que no porque tenga poder significa que tengo más razón que tú, ¿no? Estamos en igualdad de condiciones, partimos de un presupuesto de racionalidad, vamos a someter un asunto a discusión, y también ver que no podemos utilizar las llamadas falacias para la solución de controversias, siempre por la vía racional. Entonces, en el tiempo destinado, sería todo de mi parte. Les voy a dejar las diapositivas para que las consulten, otras lecturas complementarias sobre las cuales he partido para realizar la presente ponencia, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta, que se sirvan dirigirme. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne Tovar. Aperturamos si es que hay preguntas que se le quieran formular a la ponente. Adelante, por favor. En este tema cognitivo, y con base en lo que usted comentaba, mi duda es básicamente la siguiente. En determinado caso, si se pone a consideración de un juzgador o de alguien que dirima ya en instancias superiores, ¿hay posibilidad de que esta parte cognitiva se le cuestione si hay temas emocionales o algo que tuvo como objetivo el tomar su decisión?
Sí, muchas gracias. Muy, muy buena pregunta. Sí, también podría ser un objeto de análisis, ¿no? En el realismo jurídico norteamericano y en los estudios críticos del derecho te dicen, sí, las emociones pueden ser factores para tomar la decisión, pero te lo dejan siempre hipotético. Aunque Jerome Frank haya trabajado la parte del psicoanálisis, te lo deja hipotético. Con este enfoque de las neurociencias sí se busca que al dar cuenta, además de tus argumentos, se pueda identificar con bases claras si tomaste tu decisión en función de un prejuicio o alguna emoción. Normalmente, y eso lo trabajaban desde el realismo jurídico norteamericano, te decían, a lo mejor el juez te lo va a negar porque sabe que está en un universo legalizado y que puede perder su prestigio, su trabajo, si reconoce que tomó una decisión basada en la emoción o en algún prejuicio, te lo va a negar. Pero con la neurociencia te va a decir, yo te puedo apoyar para identificar si hubo algún prejuicio, si hubo algún sesgo o alguna emoción en la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? Uno, el tema de la voluntad, porque van a decir, me van a preguntar mi consentimiento para ver si estoy de acuerdo en someterme a este tipo de procesos, y evidentemente van a decir que no. Entonces no podemos implementar una tecnología en contra de la voluntad de las personas, y ahí es donde sí se está viendo un factor de análisis, ¿no? Porque aunque lo desarrollan, si la persona dice no me someto a ese estudio, no se puede someter y nos vamos a quedar con la duda, pero sí es un factor ya para tener ya pruebas fidedignas de que se tomó una decisión con base en la emoción y qué repercusiones tiene para el Estado de Derecho, y ese es un muy buen tema de investigación. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos ampliamente su participación. Démosle, por favor, un fuerte aplauso nuevamente a la doctora Ivonne Tovar.